Colombia está viviendo sin duda una transición demográfica. Desde los años 70 el número de nacimientos en Colombia ha venido bajando poco a poco, pero al final de la semana anterior oímos un dato que alarmó a mucha gente y por supuesto puso a hablar a mucha gente en el país, incluso a propósito de la reforma pensional. Ese dato de la semana anterior fue una caída del 14% en los nacidos vivos en el país en los primeros 4 meses del año. Esos nacimientos fueron 145.416 y como les digo es una reducción de 14.6% con respecto al dato de 2023. Una caída así no se veía, una caída de dos dígitos en ese indicador no se veía desde el 2005 y por eso creó cierta alarma. Para hablar del tema nos acompaña el profesor Juan Andrés Castro. Él es investigador y docente especialista en métodos de análisis demográfico y es el director del área de demografía y población de la Universidad Externado de Colombia. ¿Qué significa este dato que para muchos fue llamativo, para otros alarmantes y que marcó un cambio sin duda en nuestra demografía? Pues Pascual, como usted bien lo menciona, el país pues viene en un proceso de transición demográfica desde quizás un poquito antes de lo que usted menciona, desde los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, lo que sí nos empieza a llamar la atención es esta aceleración en el proceso de transición de los últimos años. ¿Qué significa ello? Significa una reducción muy fuerte de los nacimientos, es el primer fenómeno, pero también un crecimiento de las muertes. Y vamos a llegar a un punto donde pues, van a estar casi que a la par los nacimientos y las defunciones. Se proyecta que sea en los próximos años y eso conllevará a tener unos crecimientos o negativos, es decir, perder población o casi que igual a cero en los próximos años. Eso tiene muchas implicaciones para el país, Pascual. Uno de esos es el que usted toca, el tema de la reforma pensional, porque la pregunta que nos hacemos todos como sociedad es dónde está el recambio poblacional que va a generar aportes al sistema. Ese es el que empieza a entrar en duda, ¿no? Sí, profesor Castro, después de lo que ustedes han investigado, ¿cuál es la razón principal de esta disminución en la tasa de natalidad? Hay varios factores que van de lo micro a lo macro. Uno de esos factores, por supuesto, que está asociado a los cambios en el proyecto vital de las mujeres, que se viene dando desde el siglo pasado, a mayor inserción de la mujer en el mercado laboral, mayor inserción de la mujer en el esquema de educación. Hoy un porcentaje superior de las mujeres estudia con relación a los hombres. Y eso hace que cambien las perspectivas, ya no ser madre como primera opción, sino otro proyecto vital. Eso influye directamente sobre la caída de los nacimientos. Otro elemento, quizás macro, para mencionar solamente dos, podrían ser muchos más, pero el otro elemento que hoy juega un papel importante es la inestabilidad o esta sensación de incertidumbre económica, donde pues las familias enteras empiezan a pensar que deben tener ciertas condiciones para poder asegurar la vida de un hijo. Y eso también impacta sobre las creencias y sobre las decisiones que toman las mujeres a la hora de tener hijos. Profesor, esa caída del 14% marca, digamos, un escalón muy fuerte, porque vimos los últimos años esa caída había sido del 3%, del 0,6%, del 1%, del 2%. ¿Lo sorprendió esa caída del 14%? Y uno podría decir, ¿esa cifra puede mantenerse? Pues claro, por supuesto, sorprende por el volumen, insisto, sorprende porque la caída ha sido muy acelerada. Estas desaceleraciones las esperábamos, pero las esperábamos en años posteriores. Esto lo que va a llevar es que el envejecimiento se acelere aún más, el envejecimiento de la población. En ese sentido, sí, a nosotros sí nos llama la atención que se esté dando tan rápido este proceso.
Profesor Castro, cuando uno mira edades que se encuentra, anteriormente, por ejemplo, se tenía la costumbre de que las mujeres sobre todo eran mamás muy jóvenes. Hoy en día, ¿sobre qué edad están siendo mamás las que deciden ser mamás? Sí, estamos viendo correr también, lo llamamos en demografía, el calendario. Se está postergando. Aquí hay dos elementos. Uno es que sigue habiendo embarazo en edades tempranas, ese no se ha reducido como quisiéramos como sociedad. Sin embargo, sí ha habido una reducción en esas primeras edades, pero el grueso está haciendo entre los 20 y los 34 años. Ahí es donde se está concentrando el grueso de los nacimientos. Sí estamos viendo correr hacia edades más tardías la decisión de ser mamá, que se vincula con estas otras cosas que quizás mencionaba hace un rato, no solamente la decisión de ser mamá, sino tener las condiciones físicas y materiales para poder garantizar la vida y el desarrollo de un bebé. Son muy distintos los datos si uno mira por ciudades o si uno mira por regiones en el país, o más o menos es uniforme, digamos, ese resultado. No, el país es muy diverso en esto, Pascual. Estamos viendo una dinámica diferente en el centro del país. Bogotá tiene una dinámica aparte junto con el eje cafetero, que son los que vemos en un proceso de transición más avanzada. Son territorios que tienen mayor envejecimiento y por tanto allí también se ha reducido más los nacimientos. Pero otra cosa son la costa pacífica, donde la reducción es menor y donde quizás allí hay la mayor cantidad de nacimientos activos. No es homogéneo el país en esto es muy diverso como en otras características socioeconómicas, pero en temas demográficos el país es heterogéneo. Con la región andina tiene una característica fundamental y en este momento estamos viendo, además de estos elementos como producto de estos elementos, estamos viendo procesos de despoblamiento. En muchos municipios del país se están despoblando, sobre todo en el cordón andino, donde se producen los alimentos.